Imagina un mundo donde tu lugar en la sociedad estaba definido desde tu nacimiento. Un sistema jerárquico que gobernaba la vida cotidiana con reglas rígidas y estrictas impuestas por la Iglesia y la corona española. Ese es el contexto de la sociedad virreinal en Nueva España, un periodo que marcó profundamente la historia y la cultura de lo que hoy conocemos como México. Durante casi 3 siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, la sociedad virreinal estuvo organizada en un sistema estratificado basado en el origen racial y el poder económico. Peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y negros convivían bajo un orden jerárquico que regulaba sus derechos, roles y posibilidades de ascenso social. Pero no todo era estático. El mestizaje cultural y las dinámicas económicas comenzaron a transformar la estructura social con el paso del tiempo. Además de la jerarquía social, la Iglesia Católica jugó un papel central en la vida virreinal. Desde el Concilio de Trento, en el siglo XVI, la Reforma Católica definió una serie de normas que influyeron en la educación, la moralidad y hasta en las costumbres cotidianas. Los sermones, las procesiones y la catequesis no solo eran unas prácticas religiosas, sino también herramientas para disciplinar y controlar la población. A lo largo de este video exploraremos las raíces de esta sociedad, cómo se organizaba, qué papel jugaba cada grupo social y cómo la mezcla de culturas dio origen a una identidad única que aún resuena en nuestras tradiciones actuales. Acompáñame en este fascinante recorrido por el paso colonial de Nueva España. Mi nombre es Alberto y continuemos. ¿Cómo era la estructura social en este contexto histórico? La estructura social en el Virreinato de Nueva España estaba jerárquicamente organizada basada en el origen racial y el poder económico. En la cúspide estaban los peninsulares, españoles nacidos en la península ibérica, que controlaban los cargos políticos, administrativos y eclesiásticos. De ahí le siguen los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, ocupaban posiciones influyentes pero carecían de acceso a los altos cargos. Le seguían los mestizos, hijos de europeos e indígenas quienes enfrentaban una doble discriminación y ocupaban roles sociales menos privilegiados. Finalmente los indígenas y negros eran los grupos más marginados, relegados a trabajos forzados y sin derechos civiles. Esa estructura influyó en la vida cotidiana, el acceso a recursos y las oportunidades, fomentando desigualdades que persistieron hasta la actualidad. El rol de la Iglesia y la Reforma Católica. La Iglesia desempeñó un papel fundamental, no solo en lo espiritual, sino también en el control social y cultural. Tras el Concilio de Trento, la Iglesia impuso valores como la castidad, la obediencia y el honor, regulando las conductas de clases sociales. Pero te preguntarás, ¿qué es el Concilio de Trento? Hablemos más a fondo de este. El Concilio de Trento buscó reforzar la fe católica y combatir el protestantismo, dictando una serie de decretos que tenían como objetivo la reforma y disciplinamiento de la Iglesia. Los decretos tridentinos establecieron nuevas normas en la moral, la liturgia y la estructura eclesiástica. Impulsaron la catequización, la enseñanza de los sacramentos, la formación de clero y la lucha contra la corrupción. Todo con el fin de consolidar el poder eclesiástico y controlar las prácticas culturales de la población. La implementación de estas normas contribuyó a la rigidez social y la centralización del control eclesiástico en la vida cotidiana en la Nueva España. Ahora bien, pasemos al Santo Oficio. Este vigilaba la ortodoxia, castigando conductas consideradas desviadas como el mestizaje o el protestantismo. Ahora pasemos a las estrategias de disciplinamiento social. Pero primero hay que conocer qué es el disciplinamiento social. En la Nueva España, el disciplinamiento social fue una estrategia fundamental para mantener el orden y la cohesión en una sociedad tan diversa y jerárquica. Esas acciones, impulsadas por la Iglesia Católica y el Estado colonial, nacieron de las directrices establecidas en el Concilio de Trento y la Reforma Católica. Primero, las instituciones religiosas jugaron un papel crucial. Las cofradías organizaban ceremonias y festividades religiosas que no solo promovían la devoción, sino también reforzaban la obediencia a los valores cristianos. Por otro lado, el Santo Oficio vigilaba el cumplimiento de la ortodoxia religiosa, castigando conductas que se consideraban desviadas, como la idolatría o cualquier práctica herética que hemos visto hace unos momentos. En segundo lugar, la Iglesia. La Iglesia impuso normas de conducta que se aplicaban a todos los grupos sociales, a través de sermones y la catequesis, que hemos visto hace unos momentos. Se promovían valores como la castidad, el honor y la obediencia. Esas enseñanzas estaban dirigidas principalmente a las mujeres, los mestizos y los indígenas, quienes eran vistos como los sectores más vulnerables a la desviación moral. Además, el control social se extendía a la vida cotidiana. Por ejemplo, las procesiones y festividades religiosas servían no solo como expresiones de fe, sino también como mecanismos de supervisión y disciplina colectiva.
Estas celebraciones cumplían tanto un rol religioso como social, promoviendo la fe y reforzando el control eclesiástico. Las más destacadas eran las procesiones religiosas, donde se veneraban santos y vírgenes en desfiles con música, danza y rezos. También se realizaban representaciones teatrales, como autosacramentos que combinaban enseñanza religiosa y entretenimiento. Muchas festividades se celebraban en fechas clave del calendario litúrgico, como el Día de los Santos o la Semana Santa. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, se convirtió en un símbolo central de identidad y sincretismo cultural. Estas celebraciones no solo reafirmaban la fe, sino que también eran oportunidades para reforzar jerarquías sociales, como los grupos más privilegiados liderando los eventos y los sectores populares participando en roles secundarios. Incluso aspectos como la vestimenta, las celebraciones públicas y las relaciones familiares eran reguladas por la Iglesia y las autoridades civiles. Por último, la educación fue también una herramienta muy clave. Las órdenes religiosas, especialmente los jesuitas, impulsaron instituciones educativas donde se enseñaban los valores católicos desde la infancia. Esto aseguraba que los roles asignados a cada grupo social fueran interiorizados y respetados. Entonces, en resumen, podemos decir que el disciplinamiento social en la Nueva España consolidó el poder de la Iglesia y del Estado colonial, moldeando una sociedad profundamente influenciada por la religión y sus estrictas jerarquías. Conociendo todo esto, pasemos a cambios y permanencias. A lo largo del tiempo, muchos aspectos de la sociedad virreinal han cambiado significativamente, mientras otros permanecen como una parte esencial de la identidad cultural de México. Uno de los cambios más notables es la secularización. Durante el virreinato, la Iglesia Católica tenía una influencia omnipresente, dictando normas sociales, económicas y culturales. Hoy en día, aunque la religión sigue siendo importante para muchas personas, la separación entre la Iglesia y el Estado ha reducido su control directo sobre la vida cotidiana. Normas estrictas como las relacionadas con la moral, el comportamiento público y las celebraciones han dado paso a una mayor diversidad y flexibilidad social. Otro cambio importante es con las jerarquías sociales. En la época virreinal, la posición de una persona estaba determinada por su origen racial, desde los peninsulares en la cima hasta los indígenas y afrodescendientes en la base, o conocidos como esclavos. Actualmente, aunque estas jerarquías formales ya no existen, el legado de desigualdad social todavía influye en algunos aspectos de la sociedad mexicana. Además, la diversidad cultural de México ha crecido enormemente. Mientras que en el virreinato se buscaba la homogeneidad religiosa y cultural, hoy en día se celebran y reconocen las tradiciones indígenas, afrodescendientes y de otras religiones que enriquecen la identidad mexicana. Ahora bien, pasemos a las permanencias. A pesar de todos estos cambios, hay muchos aspectos de la sociedad virreinal que aún permanecen y continúan dando forma a la cultura mexicana. Las tradiciones religiosas, por ejemplo, siguen siendo una parte esencial de la vida cotidiana. Festividades como el Día de la Virgen, que es el 12 de diciembre, la Semana Santa y el Día de Muertos tienen raíces profundas en las costumbres religiosas del virreinato y reflejan el sincretismo entre las culturas indígenas y europeas. Otro elemento que ha perdurado es la importancia de los valores familiares y comunitarios. Durante el virreinato, la familia era vista como el núcleo de la sociedad, una idea que aún hoy define las relaciones sociales en México. La cooperación comunitaria y el respeto por las tradiciones familiares siguen siendo fundamentales. Y por último tenemos el legado arquitectónico y artístico del virreinato. Este es un recordatorio tangible de este periodo histórico. Iglesias barrocas, conventos y plazas coloniales no solo son monumentos históricos, sino que también forman parte de la vida cultural y turística de México. Entonces, el mestizaje ha dejado una herencia cultural que se refleja en las fiestas religiosas, las tradiciones y la identidad de México. Muchos de los legados virreinales siguen vigentes, mostrando cómo la cultura mestiza ha perdurado hasta hoy. Comprender nuestro pasado nos ayuda a entender mejor el presente, y cómo las huellas de la sociedad virreinal aún resuenan en nuestras tradiciones. Gracias por acompañarme en este recorrido. Investigar más sobre la historia de México nos ayuda a un entendimiento más profundo de quiénes somos hoy. Gracias.